Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal. Cuando hablamos, amigos, de nuestro querido maestro, compilador del Decálogo Universal, fundador de la Congregación Israelita, fundador del Gran Proyecto de Integración Sudamericano de Fronteras Vivas y fundador del Partido Político del PAC. Revisando sus enseñanzas en los audios, encontramos algo interesante para mejorar nuestra vida diaria. Un día miércoles 25 de abril del año 1990 en la Casa Real, se expresó y ahí recomendó bastante que en nosotros, los israelitas, hay 7 puntos que siempre erramos, o sea, es como el pan de cada día, en el cual nosotros tenemos que superar. Uno de ellos habló sobre las disensiones, otro las murmuraciones. Después de la murmuración viene el resentimiento, y después del resentimiento viene el rencor, y después del rencor viene la venganza. Entonces hoy hablaremos sobre el rencor, porque imagínense, primero se inicia con la murmuración. Empezamos a murmurar, a quejarnos del uno, del otro, una queja, y nos expresamos a veces más de lo que no conviene, que no debía de contar este secreto, y tantas cosas más viene a ser la murmuración, y después viene el resentimiento. La persona que escuchó se empieza a resentir. ¿Cómo es posible que digas así? Debes hablar así, así, así. Entonces, como dice nuestro maestro, no es bueno murmurar del uno con el otro, menos un resentimiento, porque a veces uno le habla un poquito con dureza, el otro inmediatamente se resiente, se ofende, rápido se enoja. Y luego viene lo que es el rencor, porque no en sí no debemos de guardar rencor, dice, contra nadie, por más que nos ofenda, y tener rencor es pecado. Y con este rencor llegamos a la venganza, porque está escrito, dejar que Dios se encargue, ni pensar en tomar venganza, dejar a Dios que se encargue. Y da inicio pues con Romanos 12:19. Romanos 12:19. Vamos a escuchar los consejos de nuestro querido maestro. ¿Qué dice Romanos 2:19, 20, 21? Vamos a leerlo para comprender un poquito más el mensaje. Y hay en 2 versiones, Reina Valera de 1602 y traducción lenguaje actual. En Reina Valera dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas, o sea, brasas de fuego, amontonar sobre tu cabeza. No seas vencido por el mal, mas vence el mal por el bien. Y en traducción, lenguaje actual, dice: queridos hermanos, no busquen la venganza, sino que dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Ya no estaba esclareciendo, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Y si hablamos de este punto, existen grandes ejemplos que aconteció en el tiempo antiguo, y es para sacarse sombrero, como personas que tenían, digamos, el momento indicado para destruir, no lo hicieron. Siempre buscaron el perdón, no vengarse. Vemos en el caso de David, él respetó la vida de Saúl. Respetó la vida, a pesar que estaba en sus manos para destruirlo, para matarlo, pero no. Entonces, ¿cómo influye mucho lo que es la misericordia,
y no guardar pues ese odio, no guardar ese rencor en nuestro corazón, nos perjudica el alma. Vamos a ver lo que aconteció de Saúl y David y Saúl. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 24. Tomen atención de este lindo ejemplo que pasó a este personaje que después David llegó a ser rey. Pero antes era como Saúl lo quería matar, él entonces se convierte en fugitivo. Andaba, pues, como dicen algunos paisanos, vivía como gato alzado. ¿Por qué? Porque no podía estar en la ciudad, porque inmediatamente Saúl iba con su ejército y buscaba que eliminarlo. Entonces, tenía un odio tan grande a Saúl ante David, que David tenía que estar ocultándose en los cerros, ocultándose en los desiertos. La verdad que es triste su vida. Por eso dice acá, David subió de allí y se estableció en los refugios de Engandí, o sea, puente del Cabrito. Cuando Saúl regresó después de perseguir a los filisteos, se le informó: David está en el desierto de Engandí. Fíjense, inmediatamente sus informantes del rey dijeron: no, David está en el desierto de Engandí. Entonces tomó consigo 3,000 hombres, o sea que de ahí nomás, ni siquiera vino de perseguir de perseguir a los filisteos, ya ni siquiera descansó, con la misma fue a buscarlo. Dice hasta dónde era el odio que le tenía y esa sed de venganza. Oh, ¿cómo es las cosas, no? Pero dice acá, como tomó consigo 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, marchó en busca de David y su gente, hasta las rocas de las Gamuzas. Se detuvo cerca de unos corrales para ovejas que había junto al camino. Había allí una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Estos le dijeron: mira, ha llegado el día en que se anunció Yahvé, cuando te hizo esta promesa: entregué a tu enemigo en tus manos y tú lo tratarás como te parezca. Fíjese, Dios le da una orden a David, le dice bien claro, dice Yahvé anunció, cuando se hizo, vamos a ver, ha llegado el día en que te anunció Yahvé cuando te hizo una promesa: entregaré a tu enemigo en tus manos y tú lo tratarás como te parezca. O sea que ahí tenía, y ya con esa misma orden de Dios tenía para actuar David según a él le pareciere. ¿Qué hizo David? Se levantó y silenciosamente cortó la punta del manto de Saúl, y enseguida empezó a latirle fuerte el corazón por haberle cortado la punta del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: líbreme Dios de hacer tal cosa contra mi señor. No puedo poner la mano sobre el ungido de Yahvé. Con esto contuvo a sus hombres y no les permitió lanzarse sobre Saúl. Saúl se levantó para salir de la caverna y prosiguió su camino. David salió también de la caverna detrás de él y lo llamó: oh rey, mi señor, Saúl. Saúl se volvió para mirar y vio que David estaba inclinado hasta tocar el polvo de su cara, con su cara, o sea que humillado, que su cara chocaba en el polvo. Y David le dijo: ¿por qué haces caso a los que te dicen que yo trato de perjudicarte? Hoy mismo tú has visto cómo Yahvé te ha puesto en mis manos, y yo no he querido matarte, pues me contuve al pensar que tú eres el ungido de Yahvé. Mira,
Padre mío, mira en mi mano, tengo la punta de tu manto. Si yo pude cortarla y no te di muerte, es porque en mí no hay mala intención ni rebeldía. Reconoce, pues, que en nada te he ofendido. Tú, en cambio, andas acechándome para quitarme la vida. Que Dios juzgue entre tú y yo. Él me hará justicia, pero no lo que es yo, no levantaré la mano. Como dice el antiguo proverbio, de los malos sale la malicia. Por eso mi mano no te tocará. ¿A quién has salido a buscar, rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto o a una pulga? Que Yahvé juzgue y pronuncie sentencia entre tú y yo. Que Él vea mi causa y que me haga justicia, librándome de tus manos. Cuando David terminó de hablar, dijo Saúl, ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Y se puso a llorar a sollozos. Y agregó, tú eres más justo que yo, porque tú me devuelves bien por mal. Hoy has demostrado que realmente me quieres, pues Yahvé me puso en tus manos y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentre a su enemigo y le permite seguir su camino en paz? Que Yahvé te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy seguro que reanimarás, que el reino de Israel te afirmará en tus manos. Júrame entonces que no borrarás el nombre de mi familia, exterminando mi descendencia. Y David le juró a Saúl, con lo cual éste se fue a su casa y David y sus hombres subieron al refugio. Entonces fíjense, queridos amigos, vemos acá que David, a pesar que le puso en sus manos el Señor, pero él no alzó las manos contra él. Por eso dice la Escritura, no busques la venganza, tú no te llegues a vengar con tus propias manos. No, deja que Dios se encargue de castigar a los malvados, déjalo a Dios que se encargue. Entonces, por eso nuestro maestro nos recomienda, vamos a ver una parte que nos dice, no debe haber en nosotros, no debe haber en nosotros esa sed de venganza, esa es debilidad. Algunos dicen, yo me voy de acá, o me voy a ir amenazando. Eso no está bien. Muchos piensan en irse, muchos piensan en retirarse por no resistir las pruebas. ¿Quiere irse? Eso es venganza. No debe haber en nosotros, hay que resistir, no pensar en irse a otro lugar, ni menos pensar retirarse del pueblo. Porque si se van por su propio gusto, por su antojo, si salen de aquí, de acá, se retiran del pueblo. Triste será su vida. Solo les espera el mundo, la corrupción del mundo. Es como un boxeador que sale al ring, perdió la pelea, ganó el adversario. Entonces, eso es lo que nuestro maestro está mencionando. También retirarse es venganza. Es venganza. Venganza contra quién? Contra Dios. Entonces acá, amigos, tenemos que hacer un cambio. Si hay algo, porque vemos en el caso de este ejemplo tenemos de Saúl, él trataba de vengarse como sea, pensando de que él era el elegido, llames así, o sea que le tenía tanto odio, que tenía esa sed de vengarse, porque ese te me va a quitar el reino, o sea que él no pensaba otra cosa. Y a pesar que David no le hizo ningún daño a Saúl, ningún daño le hizo, pero como estas cosas, por eso, queridos amigos, por eso la Escritura recomienda, no se vengan ustedes mismos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados, dejen a Dios. Después sabemos muy bien el final de Saúl.
una guerra, pidió a su lancero que mismo lo mate. O sea, miren, ni siquiera a su familia le afectó, cumplió su palabra. Entonces, esa es una muestra de buscar siempre esa serenidad, buscar siempre controlar nuestras emociones, controlar. Así como David controló sus emociones, y bien controlado, por eso que aún Saúl le pidió perdón. Por eso el proverbio dice en 20:22, no digas yo me vengaré, espera en Jehová y Él te salvará. Proverbio 24:29, no digas así como me hizo, así lo haré. El Señor te dice, yo le daré el pago al hombre según su obra. Entonces, ¿por qué buscar así como me hizo, yo lo voy a hacer? Esa es una debilidad. O como también a veces surgen los matrimonios, bueno, ya tú me sacaste la vuelta, yo también te voy a sacar la vuelta, pensando que está haciendo bien, y no sabe que solo mismo se está denigrando también su persona. Entonces, ¿por qué hacer ese juego? Porque caer en eso, pensando que la venganza es saludable. No, amigos, la venganza no. Por eso dice que vengarse y comer cangrejo de río es comer un plato frío, pensar bastante. Entonces tenemos este lindo, hermoso ejemplo de David, cómo respetó la vida de Saúl. Tenemos también algo interesante de esa sed de venganza, y a las finales hay problemas cuando Dios empieza a poner su mano fuerte. Vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otro para ver, que es escalofriante en sí, lo que pasó en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Vemos revisando los escritos de un historiador, André Leonardo Chivatarese, en su obra Jesús de Nazaret, encontramos unos fragmentos que nos dice que nuestro Mesías, o sea, nuestro Jesús, dice él en su obra, fue un preso político. Él fue un preso político condenado a muerte, a juicio de las autoridades, por un atentado contra el orden establecido y el poder romano. Era en ese lugar, en ese tiempo, en esa región, era pues una molestia política, tanto para los romanos y también para los judíos. Así que nuestro Señor Jesucristo llegó a ser pues una molestia, era la piedra en el zapato. Era la piedra en el zapato. Era una molestia tremenda. Hablamos de la parte política. Jesús era como un polvorín para ellos. Era una región dominada por los romanos. Las autoridades romanas, dice el historiador, en conveniencia con algunos sectores de la élite judía que estaban alineados con Roma, buscaban que identificaran a los líderes populares de aquellos que se buscaban sublevar, e inmediatamente buscaban que desaparecerlo, porque no les convenía que esto aflorara, no les convenía, peligraban. Como decía nuestro maestro, en el campo de la política, dijo así: ustedes piensan como los palestinos y como los romanos mundanos. Miren esas palabras que él emplea. Ustedes piensan como los palestinos y los romanos mundanos. ¿Acaso Dios quiere el palacio de gobierno para gobernar desde allí? No. Dios quiere el corazón de cada uno de las personas. Entonces, todo lo contrario lo que se menciona. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Cuando dice ustedes piensan como los palestinos, ellos estaban esperanzados que en cualquier momento iba a aparecer el Mesías, y el Mesías les iba a ayudar bastante, que los iba a convertir de una nación dependiente, porque primero dependió de Babilonia, después de los medos y los persas,
de los griegos, de ahora el último los romanos, pues pagaban los tributos a todas estas naciones con quienes pararon conquistando. Entonces, no era nación independiente, sino dependiente, dependían de los gobernantes de turno. Eran naciones que lo tomaban pues, como provincias de ellos. Y ellos pagaban todos los tributos. Entonces, ese era uno de los puntos que parecieron algo doloroso para la misma población. Por eso decía, ustedes piensan como los palestinos, que va a venir el Mesías, y Él nos va a liberar. Y piensan también como le dicen los romanos mundanos. ¿Por qué los romanos? Porque a ellos no les convenía que nazca este Mesías, porque si nace este Mesías, iban a tener problemas, porque a la población lo iba a hacer que se subleve, y luego, o sea, tomar a la población y sublevarse contra Roma, y a Roma no le convenía que naciera el Mesías. Por eso dice, ustedes piensan como los palestinos y como los romanos mundanos. ¿Acaso Dios quiere el palacio de gobierno para gobernar desde ahí? No, Dios quiere el corazón de la persona para gobernar desde ese lugar. Entonces, por eso dice, tomando ese punto de vista, dijo el batizamista Felipe Domínguez, subdirector del Instituto Católico TY Center de Roma, Jesús fue acusado por ser un impostor. Así lo considera este batizimista Felipe Domínguez. Jesús fue acusado por ser impostor. ¿Por qué impostor? Esta acusación procedía de los líderes religiosos de los judíos que vivían allí en ese momento y que lo presentaban como un enemigo de César, como alguien que se presentaba como rey. O sea, por dos motivos. Uno, porque ellos decían como un enemigo del rey, de César, quiere decir, motivaba a la gente, según ellos, motivaba a la gente para que no paguen el tributo al César. Por eso una vez lo llegan a tentar los fariseos, le llegan a tentar. ¿Esta moneda de quién es? Para ver si paga impuestos o no pagaba impuestos él. Y él dice, ¿quién tiene una moneda? Porque ya van si pagaban sus impuestos. ¿Y quién tiene una moneda? Le entregaron una moneda. En una moneda estaba la cara de César. Entonces ahí cuando dice, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es a Dios. Luego también, para ingresar inclusive al templo en ese tiempo tenías que pagar un pequeño derecho. Por eso que a Pedro le dice, anda al mar, vas a traer un pez y vas a encontrar monedas, y con esas monedas pagas el tuyo y el mío. Fíjense, hasta dónde son los milagros de Dios, ¿no? Pero vamos al caso que dice este personaje, fue un impostor, porque decían que ellos pensaban que se presentaba como un enemigo contra César, se presentaba como eso. Entonces hicieron una acusación política para que fuera condenado por el Imperio Romano, que gobernaba allí a través de alianzas con líderes locales. O sea que empiezan los problemas. Lo tomaron como algo político. Ese es el punto acá. Porque dice la Escritura que movilizaban miles de familias. Ya me así, una ocasión alimentó a 3.000, en otra ocasión a 5.000. Entonces cada vez la gente se iba agregando. Pero dentro de todo ese grupo de gente que lo seguía, estaban pues los informantes del Estado, del gobierno, del Sanedrín, de los sacerdotes. Estaban ahí. ¿Qué cosa dice con las antenas bien paradas, bien puestas, con los pabellones bien alerta? ¿Qué cosa dice para después ir a acusarlo? Entonces vemos que lo toman desde el punto de vista político. Jesús era pues un hombre muy peligroso, tanto para Roma como también para los judíos. Pero antes que apareciera este Mesías, dice el historiador, filósofo, teólogo Gerson Leite de Morales, se gestaba una mentalidad mesiánica en esos días, porque había mucha crisis política
opresión de los gobernantes, desde Ciro el persa, que decretó la restauración del pueblo judío, después los griegos y después los romanos. O sea que había una crisis política, había una, ¿cómo podemos decir? Una crisis política, y también pues había una pobreza única, porque solamente se dedicaban a cobrar impuestos, y entonces el pueblo estaba más afligido cada día. Entonces, por eso dice este personaje, antes que apareciera el Mesías, dice el historiador, filósofo y teólogo Gerson Leite Morales, porque había muchas crisis por esta crisis política y por la opresión de los gobernantes. La imposición de gravosas obligaciones de los pueblos dominados, así que los trataban demasiado dura. Y esta obligación de los tributos pesaba más sobre la población más pobre. Los de la élite hacían acuerdos con los dominadores, incluidos acuerdos políticos, alianzas económicas bastante satisfactorias, pero la población pobre sufría un desgaste total. O sea, no había equitativamente, sino se inclinaba el plato de la balanza para los más pobres. Y los que lo buscaban a Jesús, la mayoría era gente humilde. Y por toda esta humillación que estamos hablando, por eso hay que entender un poco la historia, para luego sacar una conclusión. Y para toda esta humillación que se venía gestando al menos 500 años antes de Cristo, que nacería un Salvador para redimir a este pueblo sufriente. Entonces, ellos tenían esa esperanza que en cualquier momento iba a aparecer el Mesías y luego lo va a convertir una nación independiente como antes. Ellos pensaban así. Teológicamente, la idea era que en algún momento este enviado tenía que aparecer y llevar al reino a ser restaurado como nación, como pueblo elegido, como era antes que cayeran ante Babilonia. Entonces, ese era su fin de ellos. Hablaban a tanta opresión del hombre por el hombre, a tanta opresión. Entonces, había una esperanza que en cualquier momento va a aparecer el Mesías. Entonces ellos lo estaban mirando desde el punto de vista humano. Va a venir el Mesías y luego le va a declarar la guerra a Roma y vamos a ser otra vez nación libre. Entonces ellos tenían ese pensamiento. Entonces esto creo que la imagen de, cuando hablamos de esta humillación, empieza entonces, en Jesús empezó a crear una imagen, pero el Mesías político, porque estamos hablando que tenía que pelear contra Roma. Entonces, como era como una imagen del Mesías político, un hombre poderoso que podía movilizar las fuerzas del cielo, movilizar las fuerzas de la tierra, para expulsar a la dominación extranjera que se oponía, que estaba en el pueblo. Entonces, eso ellos siempre rogaban, suplicaban, que en cualquier momento va a llegar. Así como en el tiempo de Moisés, también esperaban un libertador, ellos lo esperaban hasta que apareció Moisés, y viendo tantas señales tampoco creyeron en él. Pero vamos al punto donde vemos acá que a Jesús lo toman pues, ¿cómo le puedo decir? Lo toman como un ente, o lo toman como un personaje concerniente a lo que es en la política, y no es listo. Entonces, por ese tiempo, en Palestina estaba lleno de movimientos populares en esa época. Movimiento de rebeldía, además de los fariseos, saduceos, que eran los partidos políticos religiosos más conocidos en esa época. Pero había otros grupos más rebeldes y radicales, como los celotes. Los celotes representaban pues a los descontentos, los revolucionarios. Eso representaba en ese tiempo. Habían grupos que actuaban violentamente, como los sicarios, que usaban pues puñales, cometían asesinatos, realizaban actos terroristas, causando pues miedo a la población y a las autoridades. Había pues una especie
bandidaje social en ese tiempo. Entonces era un caos, había un caos. Claro, nosotros ahora lo vemos algo tan natural porque no lo hemos vivido en ese tiempo, pero mirándolo así de otro ángulo vamos a encontrar que vivía pues Israel o Judá vivía una crisis total. ¿Por qué? Porque eran gobernados por otras naciones, ni siquiera gobernaban con su propia nación, y había mucha opresión pagando los impuestos, lo tenían locos a la pobre gente. Entonces vemos acá, entonces Jesús cuando fue arrestado, porque estamos hablando de su aparición, lo que pasó en esos días. Cuando él fue arrestado, fue presentado ante las autoridades. Por eso se dice que el juzgamiento fue tan veloz, que lo llevaron ante Sanedrín, estaban esperando 2, 3 palabras nada más, sentenciado, y para ellos, para liberarse, ¿no? Y no perder esa comunicación con Roma, las cabezas peligraban también su puesto, y se fueron a conversar con ellos. Entonces lo presentan ante las autoridades, ante Poncio Pilato, que era el gobernador romano de la provincia de Judea, y ante una asamblea popular. Las acusaciones eran estas contra Jesús. Uno, por perturbar el orden y quebrantar las tradiciones de sus padres o de sus ancestros. O sea que ellos lo juzgaban aún 3 cosas lo juzgaban. Por perturbar el orden, 1. Por quebrantar las tradiciones de sus antepasados. Así como su discípulo le dice cuando estaban participando en el camino, granos de trigo, y uno de los fariseos dijo: ¿cómo es posible que tus discípulos se pongan a comer sin lavarse las manos? ¿No te parece que están quebrantando el pacto de nuestros padres? ¿Bien? Siempre ellos buscaban la parte literal y que no renuncie, o sea, no quebranten de las normas que tenían ellos implantados. Entonces, por eso, estas son las causas que por perturbar el orden y quebrantar las tradiciones de sus padres, y que prohibía el tributo a César. Entonces, estos eran los argumentos: que perturbaba el orden, que quebrantaba la tradición de sus ancestros, y que prohibía el tributo darle a Roma. Y por último, porque él se autonombraba como rey. Entonces, todos estos puntos mandaban sus espías, las cabezas del Sanedrín, de los sacerdotes. Siempre había pues chivos expiatorios. Entonces iban para ver cómo se expresa, si se expresaba contra ellos. O sea, siempre buscaban la forma cómo de sacarse el clavo de encima. Ellos estaban preocupados en eso. Al Imperio Romano le interesaba lo que es la parte política, y otras cosas no les interesaba. Por eso en la parte política, si alguien se negaba, entonces había problemas. O sea, se negaba a pagar los impuestos, o a atentar contra otros para que no paguen sus impuestos. Ellos estaban pendientes quiénes estaban, para si encontraban culpable, inmediatamente eran tomados prisioneros, sentenciados a muerte. Así era. Ahora, por eso viene a ser pues esta rebelión. Entonces el problema era eso: si no reunía a la gente que no paguen impuestos, entonces el reino peligraba. Por eso que estaban atrás, no solamente los fariseos, saduceos, no solamente ellos, sino los ancianos, y también el pueblo romano. Todos están a sus ojos sobre Jesús. ¿Qué cosa hacía? Y estaban buscando todos los medios cómo desaparecerlo. Así como Caifás, cuando profetizó, dijo: preferir que muera un hombre antes que muera toda la nación. Entonces, estamos bien, porque ellos peligraban, la parte política estaban peligrando. Había como un choque en ese tiempo entre los romanos y los judíos. Los judíos buscaban mantener su tradición,
y la policía, ahí en Roma, de los romanos, siempre estaban ahí también mirando estos movimientos, qué cosas hacen, quiénes son los revoltosos, o sea que estaban pendientes de todo. Entonces, según se declara, pero aparte de eso de ser un hombre que impedía, según ellos impedía pagar el impuesto, entonces, y otro es porque él se declaraba rey de los judíos. Peor, y esto, ¿cómo le puedo decir? Es como si le estaban dando veneno a la gente, o sea, empezaron a tenerle un odio tremendo, porque con Jesús peligraba sus puestos, porque ya supuestamente ellos pensaban, si va a llegar un momento que va a correr un río de sangre, entonces ellos estaban preocupados, bien muy preocupados. Y cualquiera también, pues. Porque él decía que se declaraba pues rey de los judíos, motivaba pues a la población a levantarse en acto de resistencia contra el imperio romano. Y por estos motivos el imperio lo miraba pues a Jesús como un líder revolucionario, el líder de una pandilla que podría causar muchos problemas. O sea que estaban ahí desesperados todos los movimientos que hacía Jesús, dónde se movilizaba, con quién se reunía. Estaban pendientes porque era pues como como dijo este personaje, era un líder político, activista y agitador, así lo miraron, es así. Era pues una figura de un líder político, activista y agitador. Si una oportunidad alimentó a 3.000, en otra oportunidad alimentó a 5.000, imagínense. La gente mucho lo buscaba para que les hable, por sus heridas. Pero para la parte política había un celo tremendo. Ahí los romanos estaban asustados porque veían que movían masas. Esto me viene a la memoria, en el tiempo de nuestro maestro. Yo tengo uno de sus audios donde dice, él dio una declaración, ni siquiera públicamente, dio una pequeña declaración nomás, así. Dijo así, yo he venido para establecer un reino dentro de otro reino. Y esto llegó a los oídos del señor presidente en ese tiempo. Y vino una persecución tremenda contra Ezequiel. Denuncias para acá, denuncias para allá. ¡Qué problemas! Porque esto va a nombrar, va a ver, pues, a construir una nación dentro de otra nación, un reino de otro reino. Olvídese, los pelos se le puso de punta. Y en ese tiempo, pues, el señor Fujimori, que era pues presidente en ese tiempo, los pelos se le puso de punta. Y como era un hombre que movía miles de gentes, porque ellos veían el movimiento, miles de seguidores, no, dijo, con esto vamos a perder. Por eso trató de hacer alianza. Bueno, es otro tema que vamos a hablar. Pero vamos al punto de que cuando uno es líder que viene de parte de Dios, las autoridades mismas le empiezan a temblar. Empiezan a temblar porque dicen, no, este es un líder, este mueve masas. Imagínense formar 42 comunidades en nuestro país, 42 comunidades, no solamente en Perú, en Bolivia, en Colombia, comunidades, movilizar miles de familias. No, digo, no, esta es otra cosa. Entonces empezaron a tener tanto miedo, así como a Jesús también empezaron a tenerle tanto miedo los romanos y también hablamos del sumo pontífice, los fariseos, todos temblaban. Decían, no sabían cómo eliminarlo. No sabían porque no encontraban falta. No encontraban. Entonces, ese es el punto que estamos viendo el día de hoy, que estamos viendo sobre el motivo de la venganza. Miren cómo son las cosas. Por eso dice, no te vengues con tus propias manos. Espera que Dios se encargue, tú no. Entonces, toda esa acusación que lo hacen pues a nuestro Señor Jesucristo era político nada más. Y peligraba
los gobernantes de Roma que estaban en Judá, en Jerusalén, peligraba. Y peligraba también, en este caso, los sacerdotes, peligraba hasta sus puestos. O sea que presión para acá, presión para allá. El gobernante romano lo presionaba al jefe de los sacerdotes. Imagínense, paraban temblando que da miedo. Entonces, para la élite sacerdotal, en ese tiempo, hablamos de nuestro Mesías, para la élite de los sacerdotes, de los saduceos, era pues un problema muy grande, ya que ellos recibían pues presión por parte de los gobernantes romanos y por los líderes de los fariseos, en especial para el sumo sacerdote Caifás peligraba su puesto. O sea que había un problema muy fuerte. Jesús era pues un peligro para la nación, así lo empezaron a tomar. Era un peligro, no solo por sus críticas o ciertas conductas de los sacerdotes, sino por el miedo a desencadenar una revuelta que fuera sofocada por los romanos en un baño de sangre. Porque donde le tuvieron más miedo, ya Jesús le tomó un miedo tremendo, es cuando se fue al templo y dijo así: la casa de mi padre lo han convertido en cueva de ladrones. Entonces le empezó a expulsar con látigo limpio a los mercaderes del templo. Esto fue el detonante para el Sanedrín. Que esto dijo: no, acá nos cuesta la vida, acá hay derramamiento de sangre. Entonces el consejo de rabinos con funciones de juez vieron a Jesús un peligro de agitador de masas. Ahora, vieron por conveniente denunciarlo ante las autoridades romanas que tenían la potestad de cuestiones de orden público. Entonces ellos, para quedar bien, inmediatamente se van mejor y le dijeron a las autoridades: vean ustedes. Según el filósofo Filón de Alejandría, lo describe a Poncio Pilatos como un hombre de carácter inflexible y duro, sin ninguna consideración, porque no le temblaba la mano a la hora de sentenciar a quien era una amenaza para el poder romano. Lo veía una amenaza, no le temblaba la mano para dar una sentencia: matadlo, lo tenían que matar. Así era. Al final fue sentenciado por la crucifixión nuestro Mesías en ese tiempo. Como vemos, lo tomaron pues algo que para ellos era lo peor, levantaba masas. Que los romanos lo llamaban en ese tiempo, le aplicaron la sentencia del olvido, porque los judíos mataban a pedradas, pero los judíos se lavaban las manos y le dieron mejor, en este caso, a la parte a los romanos, porque veían todo lo que es el orden público, que ellos vean. Entonces, pero los romanos en ese tiempo, cuando aplicaban sus penas capitales, eran pues terribles, que le llamaban sentencia del olvido. Ese era su nombre que ellos aplicaban. Sentencia del olvido. ¿Por qué no dejaban, por qué le decían sentencia del olvido? Porque no dejaban memoria de su cuerpo. Por eso, sentencia del olvido. O borraban la memoria, asegurándose de que no haya un entierro en los alrededores que conserve su memoria. O sea que, en otras palabras, ¿qué cosas hacían ellos? Aplicaron 3 penas capitales. Que el individuo podría ser atado a un poste y luego lo quemaban vivo. Entonces se convertía en cenizas. Entonces no había un lugar, no había un entierro alrededor que conserve su memoria, no había. Porque ya las cenizas luego ya se mezclaba con la tierra y se acabó, no había memoria. Después otro había que los aventaban a la arena de los circos para ser devorados por las fieras de salvajes. Entonces, imagino, no había, por eso se llama sentencia al olvido, sentencia al olvido, para que no dejen su memoria del cuerpo,
o borrar la memoria, asegurándose de que no haya un entierro en los alrededores que conserve su memoria. Esa era su forma de pensar los romanos en ese tiempo. El otro lo aplicaba en la crucifixión, para que se lo coman las aves de rapiña. Entonces, ese era su plan de ellos, que borrarse la memoria, asegurarse que no haya entierro en los alrededores que conserven su memoria. Uno que los quemaban vivos, matándolos a un poste, luego le lanzaban a las fieras de los circos para que lo devoren, las fieras salvajes, y luego lo crucificaban para que después las aves de rapiña lo lleguen a desaparecer. Entonces, eso era la forma que ellos tenían para que su memoria, o sea, le llamaban la sentencia del olvido. Entonces, al final de toda esta tragedia que estamos hablando, que para ellos era Jesús, no lo miraron pues desde el punto de vista religioso, que venía con otro propósito, Dios los enviaba. No, ellos miraban desde el punto de vista político. Y como le miraban desde el punto de vista político y le hablaban sobre sus enemigos, y dijo, si te dan una mejilla, dale la otra. Mira, no era, o sea, no buscaban porque sea un rey agresivo, un rey que tenía que buscar políticamente hacer varias cosas, armar su ejército, enfrentar a los romanos y buscar su independencia como antes. Y era una nación independiente, no dependiente. Entonces, veían que no asumía, no reunía estos puntos, por eso que ellos trataron mejor que deshacerse. Entonces llega un momento que lo sentencia pues a nuestro Mesías, como dice Pablo, decía, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. ¿Ah? No busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue. Entonces, dicho así, lo que dice el apóstol Pablo, el pueblo pisa el palito y cae. Muere por su propia boca. Pues dice el dicho, el pez muere por su propia boca. ¿Cómo se entiende esta parte? Sabemos muy bien a través de la historia que cuando Poncio Pilato lo interroga a nuestro Mesías, veo que no había ningún tipo de culpa. No había ningún tipo de culpa, entonces buscó que liberarlo, inclusive, pero era imposible porque los otros le presionaban. Había una tremenda presión de ambos, del pueblo y ellos, había una tremenda presión y que no querían pues que haya una guerra civil en esa hora. Entonces trataban de menguar las cosas, tomarlo por eso se dice que con la venganza y comer la venganza y cangrejo, comer cangrejo de río, hay que comerlo en un plato frío. Entonces, tanto la venganza como comer un cangrejo de río es un plato de esos, hay que comerlo con bastante frialdad. Entonces, vimos ahí que dijo, se lavó las manos y dijo, no, yo soy inocente de la sangre de este justo, soy inocente, dijo. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Vamos ahí. El pueblo estaba enardecido, envenenado por los demás que no querían que surja este problema, por los líderes religiosos. ¿Cuál fue su palabra que ellos dijeron? Que su sangre sea derramada sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Qué palabra que aplicaron? ¿Dónde está escrito Mateo 27, 24, 25? 27, 24, 25 Mateo. Que su sangre sea derramada sobre nosotros y nuestros hijos. ¡Qué palabra! Y como dice Pablo, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Y como mataron a un justo, que lo mandaron pues a los romanos que hicieran esta sentencia, muy bien, lo mataron. Pero ¿qué pasa unos años después? Estamos hablando del año 70 de la era cristiana. ¿Qué pasó? En el año 70, el ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que estaba ocupada por sus defensores judíos desde el año 76 antes de Cristo, el año 66 después de Cristo.
La ciudad y su importante templo fueron destruidos el mismo año de su conquista. La destrucción del templo de Jerusalén todavía se levantaba, se lamenta anualmente hasta la fecha, durante la fiesta judía, Tisha B'Av, que significa, lo festejan pues el 9 de Aviv, el mes de Aviv, fecha de la destrucción del primer templo por el rey Nabucodonosor, que fue construido por el rey Salomón, y coincidía con la destrucción del segundo templo, que los romanos lo destruyen. Por eso que en esta fecha ellos se van a llorar una vez al año allá el muro, porque todo lo destruyeron, solamente le dejaron un muro. Por eso le digo, amigos, acá no te vengues tú. ¿Por qué tienes que buscar la venganza? Tú no. Por eso Pablo es muy claro. No busquen la venganza, ustedes no. Sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Acá el pueblo buscó su propia desgracia. Míreme, ¿acaso buscó Jesús de vengarse? No. Solitos cayeron por su misma trampa. Por eso, amigos, nuestro maestro nos recomienda, por eso vamos acá, nos recomienda. No debe haber entre nosotros venganza. Si alguien dice, me voy de acá, me voy a ir, amenazando, no está bien. Muchos piensan en irse, en retirarse, por no resistir las pruebas. Por no resistir las pruebas quieren irse. Es que, como le dije al inicio, es nosotros, en todo momento tiene que, digamos, el israelita, en todo momento tiene que ser probado siempre. Tiene que ser siempre probado para ver cómo va su avance en la parte espiritual. ¿Cómo va su avance? ¿Se ha mejorado espiritualmente o no ha mejorado? ¿Ha ordenado su vida o no ha ordenado su vida? Tiene que pasar un examen. Así como le puse el ejemplo de una piedra deforme, de una pequeña piedra deforme, ruda, tosca, por un movimiento X se cayó a un río, de una peña, se cayó al río, y abajo hay bastantes piedras sembradas en el río, todo como dice, bien limadas, bien suavecitas, y que se caiga pues una piedra ruda, una piedra pequeña, y el agua lo empieza a mover, y empieza a chocarse una piedra en otra piedra en otra piedra, y cada choque viene a ser, pues, saca un pedacito, y poco a poco esa piedra se va convirtiendo suave, lisa, movido por el agua. En este caso vamos a la parte espiritual, dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo también, nosotros somos como piedras vivas. Como piedras vivas, el agua es el Espíritu Santo, entonces movido por la fuerza activa, en uno, en otro, nos chocamos enfrentamientos como hermanos por un problema, otro problema, y si no llegaríamos a entender que Dios nos está probando, nos está dando forma en ellos para aprender a sobrellevarnos, créanme que la vida sería diferente. Por eso dice acá, tratan de retirarse, quieren abandonar, amenazan, me voy, estar acá pierdo mi tiempo y no sé qué más. Entonces amenazan por no resistir la prueba. Eso es venganza. Eso es venganza. Querer vengarse, ¿cómo le puedo decir? Darle la contra a Dios. Porque Dios nos trae a nosotros, nos elige, nos eligió, nos compró, nos lavó, nos limpió y nos compró por un precio de sangre. Entonces es una venganza. Una venganza. Por eso dice acá, eso quiere decir vengarse. Eso de irse. No debe haber en nosotros, hay que resistir, hermano, hay que resistir. No pensar en irse a otro lugar, ni menos pensar retirarse del pueblo, menos. Porque si se van por su propio gusto, por su propio antojo, si salen de acá, si se retiran del pueblo, triste.
será su vida. Solo les espera el mundo, la corrupción del mundo. Es como un boxeador que sale del ring perdiendo la pelea. ¿Quién ganó? El adversario. Entonces, si estamos en un ring, porque dice la Escritura que estamos, vamos a leer ese versículo bíblico para comprender. Primera de Corintios, capítulo 10, vamos a leerlo. Dice lo siguiente, 10:13. No os ha tomado tentación, sino humana, más fiel es Dios, y no dejará ser tentados más de lo que no podáis llevar. O sea que la tentación está ahí, pero también no te da más de lo que no puedas llevar. Es como contendores de boxeadores. Peso pluma entre peso pluma, peso mediano entre peso mediano, peso pesado entre peso pesado. No puede ser peso pluma con peso pesado. No, pues ahí está disparejo las cosas. Y también nos sirve a nosotros para ver cómo está nuestra fe. Si la prueba es más fuerte, quiere decir que mi fe también es más fuerte, porque es un contendor que tiene el mismo peso. Ahora, ¿qué pasaría si abandonamos el ring? Dice nuestro maestro. Abandonamos el cuadrilátero. ¿Qué pasó? El adversario ganó, nosotros perdimos. Por eso debemos de resistir, porque tú das golpes, te golpean, das golpes, te golpean, y sigues ahí, y sigues, tiene que llegar todo lo que está pactado. Entonces, eso nos recomienda acá. Por eso dice, es como un boxeador que sale del ring, perdió la pelea, ganó el adversario. Por eso es difícil que sigan sirviendo a Dios afuera. Ahora ves, uno dice, yo salgo, ¿para qué voy a estar acá? Mejor en mi casa reposo todos los días. No, todos los sábados reposo en mi casa. No, en mi casa canto mi alabanza, todo. Puedes cantar tu alabanza. Pero es ahora, de repente te ladró el perro, tienes que atender al perro, alguien tocó la puerta, tienes que atender la puerta. O alguna cosa que tienes que hacer en casa. Total, estás haciendo tus quehaceres y no estás haciendo lo que Dios te ordena. Porque dice en Isaías 58:13 que el sábado no es para hacer nuestra propia voluntad, no es hablar nuestras propias palabras, ni hacer nuestros propios negocios. ¿Qué estamos haciendo? No estamos cumpliendo. Por eso es difícil que sigan sirviendo a Dios afuera. Y otra cosa, si hablamos de servir, es presentar ofrendas. En tu casa no vas a presentar ofrendas. Entonces es difícil. Y luego nos recomienda con Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. O sea, dejamos a Dios, seremos avergonzados después. Por eso, si todos los que te dejan, quiere decir todos los que se van o se retiran del pueblo, serán avergonzados. Por eso dice Jeremías 2:13. Vamos a pasar lectura con Jeremías 2:13. Primero 17:13 de Jeremías. Jeremías 17:13. Jeremías 17:13. Dice acá, oh Jehová, esperanza de Israel. Oh Jehová, esperanza de Israel. Ojo, dice, oh Jehová, esperanza de Israel. No está hablando que, oh Jehová, Israel, no. Oh Jehová, de esperanza de Israel. Así como Dios le dijo Eliseo a Elías, cuando Eliseo dijo, cuando no pudo cruzar el río, cuando golpeó con su manto, al ver que cuando lo golpeó no se partió el río, y por segunda vez dijo, ¿dónde está pues el Dios de Elías? Una cosa es Elías, una cosa es, no dice Dios Elías, no, el Dios de Elías. Entonces acá, el Dios de Israel, porque Israel alaba a un Dios supremo. Entonces dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartarán serán escritos en el polvo, porque dejaron las venas de aguas vivas de Jehová. Entonces, por eso dice, apartarse, salir del camino, no es llano, no se puede servir a Dios como debe ser, no se puede. Por eso dice en Jeremías 17:13, y sigue esclareciendo en el capítulo 2, Jeremías 2, versículo 13, ¿qué dicen? Porque dos males ha hecho mi pueblo, dejáronme a mí, o sea, dejamos a Dios, fuente de agua viva. Si nos retiramos, dejamos a Dios, que es la fuente de agua viva.
por cavar para sí cisternas rotas que no detienen agua. O sea que ya buscamos nuestros propios conceptos, y nuestras propias ideas, a nuestra manera. No, yo reposo en casa. ¿Cuál es un concepto personal? La Escritura no te dice eso. Voy a servir en mi casa. Ese es tu concepto, porque en la Escritura servir significa con holocaustos. Que vas a adorar a Dios en tu casa, mentira, porque a Dios se adora a Dios con holocaustos. Entonces no se puede ver. Mi concepto, el concepto de Dios es otro. Por eso dice en Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mi camino no son vuestros caminos. Entonces dice nuestro maestro, quieren irse por venganza, todo por no resistir las pruebas, todo por no resistir las pruebas, las quejas. Porque escrito está, escuche mis enseñanzas, el que lo guardare no será sorprendido. Eclesiástico 23, versículo 8.